¿Qué tal? Bienvenidos todos a este nuevo encuentro que vamos a tener y que hoy hablamos de la Ouija. Me habéis pedido, sabéis que estamos haciendo un encuentro semanal en el que hablamos de temas que os interesan. Yo no pongo el tema, lo ponéis vosotros. Y esta semana, oye, pues parece que el tema de la Ouija es el que se lleva la palma. La semana pasada hablábamos del 3i Atlas y esta semana toca de la Ouija. Como siempre, la dinámica la ponéis vosotros. Vosotros preguntáis, me decís preguntas, nombres y apellidos y bueno, yo leo vuestra pregunta y os trato de contestar en la medida de mis posibilidades. Con lo cual, vamos a comenzar y la primera pregunta la hace Laura Mendoza García, 29 años, diseñadora gráfica desde Barcelona. Y ella, bueno, pues simplemente eh, nos dice, aquí tenemos la pregunta, que muchas veces el ojo de pregunta se va, aquí la tenemos ya. Simplemente, ¿qué es la Ouija? Bueno, pues la Ouija es un tablero de plástico, de madera, de cartón, da igual, que contiene las letras del alfabeto, los números del 0 al 9, la palabra sí y no, yes o no, y la palabra hola y adiós, tanto hello como goodbye, da igual. Si es inglesa o es española, en este caso la construcción de la misma, eso es lo de menos. Eh, Su finalidad, bueno, pues según la creencia popular, y el espiritismo es establecer comunicación con espíritus, con almas o con entidades sobrenaturales. Y durante una sesión, bueno, pues los participantes colocan los dedos sobre un máster, que es una pieza móvil, y hacen preguntas y observan cómo la tabla, ese máster, va deslizándose formando palabras que responderán a las preguntas que se le ha hecho. Fue patentada en el año 1891 por Elijah Jefferson Bond, aunque en realidad fue Charles Kennard quien crea la primera empresa que comercializa este tablero y más tarde fue William Foote quien adquiere los derechos y populariza el tablero hasta que lo acaba comprando nada más y nada menos que Parker Brothers en 1966, que hoy pertenece a Hasbro, y el nombre de Ouija, que dicen, la creencia popular que deriva del oui, del sí en francés, y del ya, el sí en alemán. Bueno, la verdad es que esa es la historia de la Ouija. Para unos es un portal al más allá, para otros un fenómeno psicológico, para otros es su gestión, es el inconsciente el que funciona, pero que de alguna forma es bastante llamativo. Nos vamos con otra pregunta que la hace Carlos Rivas Ortega, de 41 años, ingeniero industrial desde Madrid. Que él pregunta, ¿qué es el efecto ideomotor y cómo explica el movimiento de la planchette en la Ouija de lo que hoy estamos hablando? Bueno, lo primero me llama la atención porque estás muy bien documentado y el efecto ideomotor es un fenómeno psicológico que explica cómo las personas pueden realizar movimientos físicos involuntarios influenciados por pensamientos, creencias, expectativas, todo ello sin darse cuenta de que son ellos mismos los que lo provocan. Es decir, es un movimiento involuntario y es un movimiento del que ellos pues no tienen conscientemente control. Ese efecto se manifiesta cuando los participantes de una sesión de Ouija mueven el máster, la planchette, sin tener conciencia de estar haciéndolo. Aunque los jugadores creen que el movimiento proviene de una fuerza externa, de una energía externa, de un espíritu, un ente sobrenatural, la realidad es que es el propio sistema nervioso el que genera micromovimientos musculares que no son detectables a nivel consciente. Y esos movimientos están guiados por lo que los participantes esperan o desean que ocurra. Por ejemplo, si alguien cree firmemente que la Ouija va a responder que sí a una determinada pregunta, su cuerpo puede producir de forma automática un leve impulso que vaya y haga que el máster se deslice en esa dirección sin que lo perciba conscientemente. El efecto ideomotor demuestra que la planchette no se mueve por una fuerza del más allá,
sino que las acciones involuntarias del propio cuerpo humano son condicionadas por la sugestión y el inconsciente, en este caso del participante. Pero es muy buena pregunta, ¿eh? Es muy buena pregunta. Tercera pregunta nos la hace Valentina Torres Suárez, de 33 años, que es psicóloga clínica desde Bogotá, desde Colombia, buena tierra. Ella dice, ¿qué papel desempeña la sugestión y el inconsciente en las sesiones de Ouija? Bueno, pues las sesiones de Ouija, eh, la sugestión y el inconsciente desempeñan un papel central para explicar de una forma racional por qué los participantes creen que el tablero funciona o que se esté contactando precisamente con espíritus. La sugestión es la predisposición mental o emocional que lleva a una persona a aceptar como reales ideas o experiencias sin analizarlas de una forma objetiva o crítica. En el contexto de la Ouija, los jugadores, los que hacen la sesión, a mí no me gusta llamarlos jugadores, esperan que algo sobrenatural ocurra. Y ese es un movimiento, ¿no? Un movimiento del máster. Y esa expectativa lo que genera es una tensión emocional y mental que influye en sus movimientos. La mente predice, entre comillas, inconscientemente hacia dónde debería moverse la plancha según las respuestas que desean o que temen. El inconsciente actúa como un mecanismo oculto que guía movimientos involuntarios del cuerpo, y el movimiento ideomotor, las personas pueden mover partes de su cuerpo sin darse cuenta, siguiendo creencias, deseos o ideas inconscientes. En una sesión de Ouija, esto se traduce en que los participantes pueden mover la plancheta sin ser conscientes de ello y que interpretan el resultado como una respuesta externa cuando la realidad es que viene de sus propios procesos mentales. La sugestión genera expectativas de que el tablero precisamente va a responder, mientras que el inconsciente lo que hace es que convierte esa expectativa en un movimiento físico real. Por eso la Ouija parece cobrar vida en base a esta hipótesis, no por intervención de los espíritus, sino por la intervención de una mente sugestionada y un cuerpo inconsciente. Eso es lo que dice cuando desarrollamos esa idea que te he explicado, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea la real. Igual, oye, igual hay espíritus que de verdad se manifiestan a través de la Ouija. Casos muy buenos hay. Y esto del el tema ideomotor y de la sugestión y del inconsciente, igual no acaban de encajar. Ya te digo, te he desarrollado simplemente lo que me has preguntado, que no quiere decir que sea lo real. Diego Herrera Campos, Campos, con Z, eh, 26 años, desarrollador web, Ciudad de México, que era el antiguo DF, imagino. En un estudio con ojos vendados, ¿cómo se interpretan los aciertos de 65% en preguntas de respuesta incierta? Bueno, pues se interpretan como una manifestación del efecto combinado ideomotor con la influencia del inconsciente. Es decir, los participantes no sabían con certeza la respuesta, pero inconscientemente creían o intuían que una de las opciones, sí o no, era probablemente la correcta. Y esa creencia subconsciente es la que guiaba de forma involuntaria los movimientos de las manos sobre la plancheta. Eso desde un punto de vista científico. Desde un punto de vista paranormal, el estar por encima de un 25-33% se considera que hay algo más que azar, que hay algo más que suerte y que algo está interviniendo exteriormente. Por eso es importante, por ejemplo, lo de los ojos vendados, ¿no? Si los participantes no podían ver el tablero, no podían ver el sí y el no de una forma tácita, ni una ruta. Igual mueves la plancha y se va afuera del tablero, se va a un dibujo, se va al número 8, ¿no? Sin embargo, iba al sí o al no. Eso es significativo. Luego, cuando el puntero con los ojos vendados a los participantes se va hacia una respuesta que es afirmativa o negativa y que encaja con la realidad, tenemos que sugiere que realmente algo está
interviniendo de una forma activa sobre ello. Por eso se ejecuta esos procesos que muchos consideran como una fuerza espiritual ajena a las personas que lo hacen. El 65% de acierto es un valor que desde luego no es aleatorio, mm, que se puede explicar de una forma muy forzada como precisamente lo que es un inconsciente con una memoria de posición del tablero, pero ni todo el mundo tiene memoria de posición, ni se almacenan informaciones ni creencias, con lo cual hay quien la ha tildado de una respuesta aparentemente paranormal. La Ouija en realidad eh, todavía nos queda mucho por investigar de ella, nos queda mucho por descubrir de ella y desde luego cuando se hacen parrillas estadísticas y se tienen valores tan altos, hay que sopesar que otras circunstancias estén manifestándose a través de la misma. Elena Vidal Ruiz, 52 años, profesora de historia desde Sevilla. Ella nos dice qué pasos metodológicos se siguen en las clases de Berré para seleccionar a los participantes y por qué. Bueno, esto fue una experiencia que se hace por parte del profesor Larry Berré, o bueno, el francés Barriau, Ro, hay quien lo diría, que se siguen unos pasos metodológicos muy concretos para asegurar precisamente que los experimentos que se hacen en la Ouija son controlados y son reveladores. Y el objetivo principal de la metodología es demostrar que el movimiento del tablero no proviene de fuerzas sobrenaturales, sino de la propia acción del inconsciente de los jugadores o de los participantes. La evaluación inicial de creencias es importante, por eso el profesor pide a los alumnos que indiquen que en qué medida creen en el espiritismo y en la Ouija. Eso permite calibrar el nivel de sugestión previa que tiene cada uno, ¿no? Eh, separa a los creyentes de los escépticos y luego escoge a los más creyentes y convencidos de que la Ouija funciona, y eso es clave porque van a ser lo más predispuestos a la opción paranormal. Si fallan al usarla, la hipótesis paranormal pierde fuerza. Si, por ejemplo, da unos resultados que son muy determinantes, evidentemente la opción paranormal cobrará fuerza. Eh, la elección del tablero más eficaz eh, también es adecuado. Hay quien prefiere un tablero que se deslice de una forma más rápida, unos prefieren de madera, otros prefieren de plástico. Lo ideal es que el máster corra bien a través del tablero, ¿no? El inicio de la sesión de estos experimentos, bueno, el profesor lo que prometía era una nota más que excelente a todos los que participaran en este tipo de experimentos si las respuestas de la Ouija eran correctas. Entonces, claro, eso introduce una motivación adicional, que es que los alumnos encuentren y concentren y que se tomen la sesión lo más en serio posible, eliminando el factor distracción, broma, que sabéis, soy yo el que lo mueve de broma, ¿no? Luego también se les coloca una cartulina debajo de la barbilla para impedirle ver el tablero. Claro, si tú tienes una cartulina debajo de la barbilla, aunque bajes la vista, lo que vas a chocar la vista es con la cartulina. De esa forma tampoco pueden ver la letra, como si tuvieran los ojos tapados. Y es un paso fundamental en el experimento porque sin la referencia visual, los movimientos lo que pierden son coherencia. Y de esa forma, bueno, pues no deja de ser curioso. Durante todo lo que es la sesión, lo que se observa es cómo la ficha o la planchette se mueve, por lo que las respuestas, bueno, pues pueden resultar coherentes, pueden resultar también significativas, y el movimiento, obviamente, no depende de nadie, ¿no? Depende, cuando te digo de nadie, no es que dependa de un espíritu o dependa de una persona que lo mueve. Simplemente ahí es cuando se va a analizar ese movimiento de dónde viene. Por tanto, bueno, es interesante, pero
se orientan sobre todo a qué, a demostrar que somos los seres humanos los que movemos lo que es el tablero Ouija, y eso, el máster, y eso no está del todo demostrado. Andrés Paredes Núñez, de 38 años, chef en Lima, en Perú, nos pregunta también, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación científica y la religiosa sobre los efectos de la Ouija que presentan este tipo de experiencia? Bueno, pregunta complicada, ¿eh? La diferencia sobre los efectos a nivel científico y religioso es radical. Ambas parten de supuestos que son completamente diferentes, ¿no? Uno lo hace desde la psicología y la neurociencia y la otra desde la teología y la creencia en lo sobrenatural. La interpretación científica lo que considera es que la Ouija no tiene ningún poder paranormal. Su aparente funcionamiento es el efecto ideomotor del que ya he hablado. Y los que moverían la planchette serían de forma involuntaria e indirecta, precisamente las personas que participan en lo mismo por medio de procesos mentales relacionados con la sugestión, con la expectativa, con el subconsciente, con el inconsciente, y las respuestas inteligentes, pues no serían de los espíritus en realidad, sino micromovimientos musculares. La interpretación religiosa lo que nos dice, especialmente desde el cristianismo, que es lo que yo conozco mejor, es que tiene peligros espirituales la Ouija, porque abre puertas a entidades que vienen del otro lado, de la muerte, que participar en sesiones de Ouija puede invocar o permitir la acción de fuerzas oscuras, que su práctica se considera un pecado y que está prohibida, aunque esto ya hoy día es sotoboche, y eso puede suponer, bueno, pues que son medios para contactar con el más allá ajenos a Dios. Tener en cuenta que esto es de una perspectiva cristiana. Como la Iglesia, como la católica, la reformista, la luterana, ha declarado que la Ouija viola los mandamientos y que pueden conducir a la posesión o la influencia demoníaca. Con lo que prácticamente está todo dicho, ¿no? La forma en la que se encara. Sofía Beltrán López, que tiene 24 años, Community Manager desde Buenos Aires. Estáis entrando hoy mucho desde la parte de Sudamérica que a mí me apasiona y me fascina. ¿Cómo se relaciona la explicación del efecto ideomotor con la falta de control consciente del que hablan los participantes? Bueno, pues mm, se dice que el efecto ideomotor explica científicamente por qué hay personas que sienten que no están moviendo la planchette, aunque la realidad es que sí lo hacen. El efecto ideomotor lo que hace es que el cerebro ordena al cuerpo moverse, pero el sujeto no percibe bien que se ha dado esa orden. En una Ouija, los jugadores esperan que el puntero se mueve y esa expectativa activa procesos neuronales automáticos y son microcontracciones de los músculos de las manos que empujan ligeramente la planchette. Como los movimientos son sutiles y coordinados entre varios participantes, ninguno siente el impulso que proviene de él. Aunque sí hay que decir que hacer movimientos rápidos, como muchas veces hay en sesiones de Ouija, y movimientos, hay decir que son sutiles y coordinados, eh, la verdad es que es un brindis al sol, porque es complicado, ¿no? Es cierto que se puede dar, por supuesto, pero es que los participantes van preguntando al azar. No es un movimiento entrenado y hay veces que el máster coge una velocidad de vértigo. El cerebro lo que pasa en estas circunstancias es que no registra las órdenes motoras generadas inconscientemente y por lo tanto el movimiento no se percibe como propio. Esa disociación entre consciente y acción física produce la ilusión de que la planchette cobra vida. Pero la verdad hay alumnos de la facultad que decían es que la planchette, el máster, se mueve sin que nosotros podamos controlarlo, ¿no? Y esa falta de control no demuestra una acción sobrenatural, sino una desconexión entre la acción motora y la percepción consciente del movimiento. Bueno, es lo que nos dice la ciencia, ¿no? Es lo que también tenemos que tener en cuenta y es lo que de alguna forma
cuando hablamos de este tipo de movimientos y de este tipo de experiencias, lo que desde el ámbito científico se nos está indicando. Otra cosa es la experiencia que se tenga a nivel de hacer una sesión. Como me estáis preguntando mucho por esa parte, yo me estoy centrando en explicaros esa parte. No tengo ningún problema en explicaros la parte teóricamente paranormal. Mateo Fernández Castaño, 45 años, abogado desde Santiago de Compostela, que él es el que dice, ¿qué datos aporta la historia comercial del tablero, de la Ouija y qué elementos quedan imprecisos o discutidos? Bueno, esto es una pregunta histórica, esta me gusta, porque la historia comercial de la Ouija se presenta en una línea cronológica clara desde su creación, eso lo tenemos muy claro. Creación, patente y comercialización. Pero también deja zonas imprecisas y también debatidas sobre su verdadero origen y el significado del nombre. Sabemos que Elias Jefferson Bond, de Estados Unidos, en el año 1891, es el que figura como inventor de la tabla Ouija. Registró la patente el 10 de febrero de 1891 junto a Teresa Maupin y Charles Kenner. Ellos eran los titulares. Y eso marca el inicio legal y comercial de este producto. Luego fue Charles Kenner quien crea una empresa que fabrica los primeros tableros Ouija a finales del siglo XIX. Y fue quien introdujo el nombre Ouija, que decía que provenía de una palabra egipcia que significa mala suerte. Nunca presentó prueba y esto es más bien un brindis al sol. Se presenta en el marco de el paso de la Ouija de objeto esotérico artesanal a producto de consumo masivo, que es como su empresa lo encauza. Y luego aparece William Fuld, que es un empleado de Kenner, que más tarde compra la patente y los derechos de producción y fue quien populariza en el siglo XX la Ouija a nivel masivo, ¿no? Él es el que dice que el nombre proviene del sí francés, oui, y del sí alemán, ya, Ouija. Una explicación que gustó y que culturalmente se impuso, aunque pruebas ni ninguna. Y luego tenemos a la Parker Brothers, hoy Hasbro, que en 1966, siendo Parker Brothers, compra los derechos a los herederos de Full y actualmente la marca pertenece a Hasbro, que comercializa la Ouija como un juego de mesa bajo la categoría de Witchboard, es decir, tabla embrujada o tabla bruja, que es el tablero de bruja, el tablero de la Ouija. Y así es como pasa definitivamente del mercado un poco más hermético espiritista al mercado del entretenimiento. No está claro si Von, Kenner, Maupin crearon el tablero o simplemente patentaron una idea que ya existía. Antes de 1891 ya había las llamadas planchettes o tablas parlantes en Europa y en América, y los historiadores lo que sostienen es que la Ouija fue una versión comercial de un concepto anterior y no fue una invención original. El nombre de Ouija no sabemos tampoco si viene de ahí o no, si es el origen de una palabra egipcia o del sí en alemán y en francés, o simplemente es un origen lingüístico que sigue siendo incierto. Y la relación con prácticas antiguas, bueno, pues se habla de similitudes de la Ouija con la sairagia árabe, que es un método adivinatorio de letras y círculos, pero no existe prueba de una influencia directa de ambas prácticas. Por tanto, bueno, se trata de una conexión cultural sugerida, pero no demostrada. Nos vamos con otra pregunta que nos la hace Isabel Domínguez Pérez, de 31 años, arquitecta en Valencia. Ella dice, ¿por qué se afirma que en ciencia la hipótesis más simple siempre gana en este caso? Bueno, realmente la hipótesis más simple siempre gana es lo que la ciencia lleva por montera, porque hace referencia a un principio fundamental del pensamiento científico como la navaja de Ockham o el principio de parsimonia. Eh, Ese principio lo que dice es que ante varias explicaciones posibles para un mismo fenómeno, la que requiere menos supuestos y ofrece una solución más directa y lógica es generalmente la más correcta. Y claro, la hipótesis sobrenatural en el caso de la Ouija es la más compleja,
porque supone el admitir la existencia de espíritus, de fantasmas, que estos pueden interactuar físicamente con nosotros en el mundo material, moviendo una pieza, una ficha, un máster, eh, que depende también de las creencias físicas, metafísicas y religiosas de la persona, y la hipótesis científica es más simple. Lo que dice es que es un efecto ideomotor, de ahí no se va a salir, un fenómeno psicológico, fisiológico comprobado y que explica el movimiento del tablero como resultado de esas microcontracciones musculares incontroladas y que no necesita ni recurrir a nada paranormal, ni entidades invisibles, ni nada. Dicen los científicos que pueden reproducirse y medirse en laboratorio, lo que hace que sea falsificable y verificable, pero la verdad es que una sesión en la que el máster se mueva en un laboratorio con participantes en una sesión absolutamente imparciales y que sepan de esto, el máster muchas veces no se ha movido. Por tanto, no es falseable ni verificable. Sí es cierto que hay el típico bromista o el tío que quiere asustar a los compañeros, compañeras y lo mueve. Pero eso ya es otra cosa. ¿Por qué gana la hipótesis simple? Bueno, porque explica hechos observados sin recurrir a nada paranormal, porque no introduce elementos que no son necesarios, como espíritu, energía paranormal, posesiones, porque se puede apoyar en una evidencia empírica que realmente existe y hoy se está aplicando incluso a técnicas para el Alzheimer, como es el movimiento de matriz involuntario, que eso es verdad que existe y puede repetirse experimentalmente. En cambio, la hipótesis paranormal ni se puede probar ni se puede refutar, que introduce entidades invisibles como son los espíritus y que también es verdad no ofrece un mecanismo coherente con las leyes de la física o la psicología humana para poder explicarlo. Por tanto, mm, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Lo interesante es que no se puede ni probar ni refutar. Yo he estado en sesiones de Ouija en las cuales ha habido cuatro personas participando, dos o tres observando, entre ellas no se conocían y el tablero le ha dicho la vida a una de las personas que no participaba y le ha dicho unas cosas muy puntuales de su vida que nadie podía saber. Ahí no hay movimiento de motriz involuntario, ahí no hay sugestión, ahí qué es lo que hay, cómo se explica eso. Es complicado, ¿eh? No todo se puede explicar bajo un punto de vista científico ni bajo un punto de vista escéptico, ¿eh? Cuidado con eso. Causas innecesarias, como dice la ciencia, como puede ser un espíritu, una energía paranormal. Bueno, mire usted, es que hay fuerzas que la ciencia no sabe explicar. Si los fantasmas existen, ¿cómo me los explican? No se puede explicar, ni se puede pesar, ni se puede medir, ni se puede tasar, ni se puede realizar a voluntad una materialización de un fantasma. Entonces, ¿por qué eh, tildarlo simplemente de una idea absurda, fantasiosa? No, señor. Igual que explico el- la explicación científica, valga la redundancia, también explico la acción paranormal, ¿no? Y la razón paranormal, que creo yo que es importante. Julián Navarro Correa, de 28 años, músico y productor musical, que nos escribe desde Guadalupe, desde, me imagino que es España, desde Mérida. ¿Qué riesgos psicológicos podrían desencadenarse tras jugar a la Ouija, especialmente entre menores y adolescentes? Muy buena pregunta. Pues puede desencadenar riesgos psicológicos, especialmente en niños, en adolescentes, debido a la sugestión, al miedo, a creencias intensas que pueden generarse durante una sesión. Estos riesgos no provienen de fuerzas sobrenaturales, sino de reacciones mentales y emociones reales. La persona puede llegar a pensar que es que allí se va a escapar un demonio. Es decir, es más el miedo que lleva que lo que luego realmente es. Si hay una sugestión excesiva, la Ouija es una experiencia altamente sugestiva, ¿no? Y sugestionante, porque el participante puede llegar a tener tal miedo que le dé un ataque de pánico. Nada más que aquello se empiece a mover. Las personas que tienen mucha imaginación o vulnerabilidad emocional
puede generarse la convicción firme de haber vivido un hecho paranormal, que puede que lo haya vivido o no. Y también la sugestión se convierte en miedo persistente, afectando a la percepción que esa persona pueda tener de la realidad, y con eso hay que tener cuidado. Luego también hay personas, ya casos extremos, donde se le han dado brotes psicóticos agudos, breves, y especialmente en gente predispuesta o que iban con mucho miedo, ¿no? Y estos episodios pueden incluso incluir alucinaciones, delirio, sensación de persecución al jugar. Cuidado, que esto es más serio de lo que parece. Puede haber también paranoia, es decir, la idea fija de estar siendo observados hace que haya personas que se crean luego seguidas, acosadas por espíritus, y ese estado puede durar varios días, que les dé ansiedad, que les dé insomnio, que les dé conductas que sean extrañas. Puede que se dé también un trastorno de estrés postraumático, lo que es TEP, que puede dejar huellas traumáticas similares a un hecho aterrador real, ¿no? Y las personas pueden tener pesadillas, sobresaltarse, hipervigilancia, rechazo a la oscuridad, ataques de pánico, crisis de ansiedad, palpitaciones, y pueden tener esas alteraciones del sueño, como ya he explicado antes. Los menores, bueno, pues puede afectar, además de todo lo dicho, al sistema de creencias que aún está en formación y tiene una alta sugestionabilidad por esa imaginación que puede poner de manifiesto. Con lo tanto, eh, el texto que se pone de manifiesto o cuando se van apuntando las cosas que van saliendo, no tiene por qué acabar siendo un fenómeno de posesión una persona, un espíritu que se ha escapado de la Ouija, ¿no? Muchas veces escucho, ¿no? Eso se lo imagina a la persona. La mayoría de las sesiones acaban igual que empiezan, pero sí es verdad que hay personas que son más vulnerables, más sensibles, más impresionables, más sugestionables, que pueden afectar gravemente a su estabilidad mental. Yo siempre lo digo, si no estás preparado, no juegues, porque hay personas que pueden ver como simplemente estando observadores, metiendo la cabeza, ay, a ver qué dice, a ver qué no dice, y empieza aquello a deletrear tu vida, cuando sabes que ninguno de los participantes te conoce, ni conoce pormenores de tu vida, y eso tiene un impacto muy fuerte, ¿eh? Eso impacta mucho. Y ahora que me explican a mí, sin conocer la vida de ese hombre o de esa mujer, cómo el máster, con cuatro personas que son ajenas a él, puede empezar a describirle su vida. ¿Cómo? Hay un componente cuando menos extraño y, oye, digno de ser calificado de inexplicado, ¿verdad? Julián Navarro Correa, que ya lo he dicho. Camila Ortega Salas, de 35 años, médica de Quito, que ella nos pregunta qué relevancia tiene la grafía Ouija con G, recomendada por la RAE, y qué dice sobre el origen del término Ouija. Bueno, lo he explicado antes, ¿no? Cuando escribimos Ouija con G, que es como lo recomienda la RAE, a mí no me gusta, pero la Real Academia Española sí la recomienda, tiene simplemente una relevancia lingüística, ¿no? Relevancia lingüística, cultural, adaptar un término que es un extranjerismo al español y bueno, busca popularizar ese término castellano, imponiéndose a ese término que, bueno, vamos a calificar de inglés o vamos a calificar como vosotros queráis, ¿no? Eh, simplemente, ¿no? El término Ouija, como antes he explicado, es incierto. No se sabe si viene del egipcio, si viene del sí, del francés y alemán, si es un término que se inventaron, yo qué sé. Es un término que todavía a día de hoy no ha quedado claro de dónde parte su origen. Rafael Jiménez Díaz, 50 años, Cádiz, que en este caso es notario. Bueno, pues mira, un notario nos vendría bien para las sesiones de Ouija, ¿eh? ¿Hasta qué punto el experimento con acompañante que se retira en silencio demuestra de la autoría involuntaria del movimiento? Bueno, me imagino que esto es referencia al experimento anterior, cuando los investigadores reunieron a voluntarios para poder responder
preguntas con un sí o un no mediante un tablero Ouija. Cada participante jugaba con un supuesto acompañante, colocando ambos sus dedos sobre la planchette. Sin que el voluntario lo supiera, el acompañante se retiraba en silencio, justo cuando le vendaban los ojos, dejando a un solo jugador con la planchette. Y a pesar de esto, la planchette seguía moviéndose y los jugadores creían que alguien más estaba ayudando a empujarla, ¿no? Los participantes se sorprendían mucho al descubrir que habían estado todo el tiempo solos, más aún cuando la planchette se movía sola y cuando los aciertos superaron el 65%, mucho más cuando ese voluntario levantaba el dedo y la planchette seguía moviéndose. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Quién mueve la planchette cuando todo el mundo levanta los dedos? El movimiento, en este caso, no depende ni de un participante ni del otro. Son causas que no sabemos explicar, porque evidentemente la planchette se está moviendo sola, el máster se está moviendo solo y ahí no cabe el movimiento ideomotor. Ahora la ciencia se puede decir y movimiento ideomotor mental. Mire usted, eso no existe. Con lo cual, eh, cuando se hace un experimento de este tipo, el acompañante con los ojos vendados y el otro también con los ojos vendados lo retiran, sigue uno nada más y ese uno de vez en cuando levanta el dedo y el máster se sigue moviendo, eso es inexplicable. Se podrá estar de acuerdo, no se podrá estar de acuerdo, pero el dato objetivo es que el movimiento sin acción física de ningún humano se ha seguido moviendo. Sí es verdad que el experimento lo que también viene a demostrar es que cuando el acompañante se retira, se elimina toda posibilidad de influencia externa y por tanto el experimento aísla y revela el origen real del fenómeno, sea cual sea. Esto es interesante. Pasamos a otra pregunta. Paula Gómez Serrano, 22 años, estudiante de biología de Granada. ¿Qué limitaciones metodológicas podrían señalarse cuando realizamos el juego de la Ouija bajo un control científico? Bueno, es interesante porque, bueno, tú como bióloga has hecho una pregunta de ciencia, porque cuando se hace el experimento de Barré o Bayot, eh, el efecto idiomotor es lo que se tiene en mente y es lo que se trata de que se manifieste dentro de esa explicación científica, pero no están exentos de limitaciones metodológicas, ¿no? Porque el tamaño y representatividad de la prueba en estos experimentos descritos no se especifica cuántos participantes se incluyen, ni si son, en este caso, representativos de una población más amplia, ¿no? Muchos de estos estudios se realizan en contextos educativos o demostrativos con grupos pequeños, muchas veces estudiantes universitarios, y por tanto los resultados no pueden generalizar a toda una población. De ahí lo que te hablaba antes de una población más amplia, ¿no? Que ahí puede variar en creencias, en edad, en cultura, en nivel educativo, en que crean en lo paranormal, en que no. Luego hay una ausencia de un grupo de control. Sin un grupo de comparación es difícil determinar si el efecto idiomotor ocurre igual en personas que no creen en la Ouija o sí, o si la sugestión influye de una forma determinante. Hay un control insuficiente de variables externas, no siempre se especifica el entorno experimental, eh, cuál es la iluminación, la temperatura, el silencio, el contexto de un aula para una demostración. Hay una presión social, hay miedo, hay atención del grupo, incluso el rol del experimentador, que suele ser un profesor, puede influir en los resultados, por tanto hay un sesgo. Y luego hay una mediación subjetiva de los resultados, ¿no? Porque en ese tipo de hechos lo que se va buscando es demostrar el movimiento idiomotor involuntario. Oye, pero ¿y si no se manifiesta? ¿Y si lo que se manifiesta es que el puntero se ha movido solo en algunas ocasiones sin que nadie ponga el dedo encima? ¿Eso cómo se explica? Es decir, hay que también ser un poco objetivo, ¿no? Entiendo que la ciencia, cuando le hablan de la Ouija, ¡buah! Poco menos que ve al demonio, ¿no? Pero es que lo que se trata es de analizar objetivamente ese fenómeno. Los participantes, por ejemplo, de este tipo de experimentos
pueden estar influenciados por sus propias expectativas. Los investigadores también pueden interpretar los resultados conforme con su hipótesis, ¿no? Si creen que es un fenómeno psicológico, van a estar con ese sesgo. Si no hay doble ciego, pues los resultados pueden sesgarse inconscientemente, ¿no? Y eso es un problema. Luego hay problemas de replicabilidad. El efecto idiomotor ha sido confirmado en otras áreas, no en la Ouija, en otras áreas, en diferentes estudios. Pero en experiencias con la Ouija no siempre se ha replicado de forma uniforme, ¿eh? Hay procesos, hay protocolos que el movimiento idiomotor no se ha dado. Con lo cual, la variable creencia en lo paranormal pudiera ponerse de manifiesto, o pudiera ponerse de manifiesto que algo inexplicado se ha manifestado o que es el que ha dado ese mensaje. Por tanto, hay que sopesarlo todo, ¿verdad? Tomás Aguilar Soto, de 47 años, fotógrafo freelance de Madrid, que pregunta eh, ¿cómo se contraponen las críticas religiosas con los hallazgos experimentales en materia Ouija? Bueno, es una contraposición frontal entre dos versiones y dos visiones del fenómeno de la Ouija. La visión religiosa, que se centra en la idea de la intervención sobrenatural y el viejo de los espíritus, ¿no? Y la visión científica, basada en evidencia empírica de la explicación, en este caso psicológica. Son dos perspectivas mm, que no solo discrepan en sus conclusiones, sino que parten de supuestos epistemológicos totalmente diferentes, ¿no? La religión apela a lo trascendente y a la moral, y la ciencia a la observación y a la demostración. Las críticas religiosas, especialmente dentro del catolicismo y otras formas cristianas, dicen que la Ouija no es un experimento psicológico, sino que es una práctica espiritualista, espiritista, y que además es peligrosa. En el catecismo antiguamente de la Iglesia, el católico condenaba la adivinación, el espiritismo y la invocación a espíritus, que me acuerdo yo que a mí en la parroquia de San Francisco Javier, cuando hacía los cursos de la comunión hace ya eh, mogollón de años, nos lo decían, ¿no? Y que decían que apelaba a la invocación de espíritus porque encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y los hombres. Y eso era una falta de respeto a Dios. Fíjate, ¿eh? Luego, el exorcista José Antonio Fortea afirma que muchas posesiones demoníacas comienzan por participar en rituales esotéricos donde meten el mismo saco a la Ouija, que no tiene por qué. En iglesias reformistas prohíben el tablero porque lo asocian a violaciones de los mandamientos, ¿no? Y luego en el judaísmo se considera que intentar contactar con muertos interfiere en la relación con Dios e incluso, bueno, es un pecado, ¿no? La postura científica nos habla de ese efecto tan traído, tan llevado idiomotor, del que os he hablado antes. No pueden probar, no pueden probar la intervención sobrenatural, por lo tanto, no pueden decir que sea un ente sobrenatural, porque no se puede medir, pesar, llamar el que influye sobre el tablero. Y bueno, hay procesos psicológicos naturales que ellos hablan que pueden intervenir en que alguien de forma involuntaria lo mueve. En laboratorio es cierto que cuando se eliminan condiciones sensoriales, como por ejemplo ver el tablero, las respuestas pierden coherencia cuando desordenan las letras, demostrando que el fenómeno depende de la percepción humana, no de fuerzas invisibles. Hay puntos, por tanto, entre las dos posturas que son irreconciliables, porque el tablero para unos es materia espiritual, para otros es producto del inconsciente humano, y en la práctica, aunque ambas versiones y visiones coexisten culturalmente, bueno, la religión advierte contra la Ouija como un peligro moral, y la ciencia lo estudia como un fenómeno simplemente. Eh, Nos vamos con otra pregunta que viene de Mariana Cabrera Londoño, de 39 años, consultora de marketing de Bogotá. ¿La Ouija es bueno o malo hacerla? Directo al grano. Bueno, pues la Ouija no es mala hacerla. No hay evidencia de que te haya causado ningún mal, ¿no?
Pero bueno, si uno cree que puede tener efectos psicológicos negativos, especialmente en personas sugestionables con ansiedad o muy jóvenes, no la haga, evidentemente. Porque si hay una sugestión interna, la persona puede tener problemas, ¿no? De creencia, de creer que allí hay un espíritu que le quiere hacer algo. Si hay miedo o ansiedad, puede haber comportamientos obsesivos o paranoicos, porque si hay algún tipo de trauma, pues puede aparecer el estrés postraumático por la sensación tan fuerte, porque puede haber trastornos de sueño, pero que realmente hacer una ouija todo es saberla hacer, saber participar con personas que tengan experiencia, que se sepa abrir, que se sepa cerrar, que impongan calma, que lo hagan de forma respetuosa. Desde el punto de vista de la religión, ya lo he dicho, espiritualmente para la iglesia es peligroso y prohíbe las prácticas adivinatorias o espiritistas, sean cuales fueren, ¿eh? Y se considera que invocar a espíritus o buscar respuestas fuera de Dios abre las puertas del mal. Y los exorcistas y los teólogos advierten incluso que puede invitar a influencias negativas o demoníacas a que te posea. Pero esto yo creo que es más para meter miedo que otra cosa. Y desde una visión cultural o sociológica, bueno, la Ouija es parte del folclore moderno, ¿no? De la cultura del misterio. Se usa como utillería en películas, en fiestas, en contextos de entretenimiento. No hay que convertirla en un juego inocente, ni es un juego. No hay que banalizar este instrumento porque tiene un significado simbólico y emocional muy fuerte. Es un objeto que muchas veces despierta la curiosidad, pero también la creencia, los miedos. Con esto hay que tener, evidentemente, siempre muchísimo cuidado, ¿verdad? Que también es importante. Seguimos con las preguntas que nos estáis haciendo, porque aquí tengo una de Javier Lobato, desde Sevilla, creador digital, que nos dice mm, qué valor científico le das tú a la prueba de la Ouija y qué experiencias tienes tú con la Ouija para defenderla o para negarla. Y me hace otra pregunta, bueno, una entrevista no te voy a dar, porque todos sabemos que mm, tú precisamente eres una persona antimisterio, que en más de una ocasión, bueno, pues te has mofado de estos temas y que aunque luego mm, pones tus propios planteamientos, ¿no? Eh, parece que Dios te ha iluminado que sabes más que nadie, ¿no? Entonces, si eres el que yo creo, claro. Entonces, bueno, pues simplemente, pues no. Con respecto a las pruebas científicas o las pruebas que yo tengo, bueno, pues yo he hecho numerosas sesiones de Ouija y he hecho incluso experimentos en la universidad bajo un entorno controlado para ver el tema del movimiento de motriz involuntario con unos resultados bastante buenos. Eh, yo no niego ni afirmo que la Ouija la pueda mover un espíritu o un ente paranormal. Yo eso no lo sé. El contexto de esta reunión que estamos teniendo hoy es explicarlo, ¿no? Y sois vosotros los que ponéis las preguntas y yo el que da las respuestas. La mayoría de los que habéis entrado veo que tenéis una formación técnica, no en este caso de esta pregunta en concreto, y me habéis preguntado por el efecto idiomotriz involuntario, que yo estoy respondiendo desde la perspectiva de la ciencia. Otros se han interesado por lo espiritual. Eh, Evidentemente, a mí la Ouija es un juego que me fascina. Otra vez he dicho la palabra juego, bueno, es un tipo de experimento que me fascina. Es un elemento que a mí en algunas sesiones me han dado respuestas que me han dejado muy sorprendido, porque no había forma humana que nadie supiera determinadas cosas que estaban preguntando personas que estaban haciendo esa sesión de Ouija de forma controlada y que les respondió de temas muy privados, muy privados. Recuerdo en una ocasión como haciendo una Ouija, hay un momento en el que habíamos cuatro personas
Y estaba Isma, que era la persona que comandaba aquella Ouija, la experta, una persona con mucha experiencia haciendo Ouija, y surge lo que sea, que se llamaba Paula en el tablero. Paula, Paula. Paula. ¿Y quién eres? Una niña muerta. ¿A quién busca? A mi mamá. ¿Tu mamá está aquí? Sí. ¿Está participando en la Ouija? No. Preguntamos, ¿hay aquí alguna Isma que tenga una cría que ha fallecido que se llama Paula? Nadie hablaba. Entonces hay un momento en el que sigue esa entidad hablando, preguntándole a los participantes, que dice que estaba enfadada porque su mamá no le daba besitos, su papá sí, y que estaba enfadada porque le debía una muñeca. Y en ese momento vemos a una persona llorando, una mujer, yo la veo, le digo, ¿qué te pasa? Dice, mira, yo me llamo Isma, mi hija fallece, eh, yo le prometí una muñeca antes de morir, murió y no dio tiempo de más. Eh, Su padre todas las noches da una besito, una serie de besos, una foto que tenemos de ella, yo no, porque no me sale. No quiere decir que la quiera más o menos, a la mujer no le sale y ya está. Y creo que eh, has dado datos que nadie puede saber. Y yo no estaba ni echando cuenta de la sesión, estaba retirada. Y siguió la tabla hablando, deletreando letras, ¿no? Y dijo aquello de que sacara una fotografía que tenía en un cajón. Ella pregunta, ¿de dónde? Del salón, en un mueble del salón, primer cajón. Y efectivamente, allí estaba. La mujer se queda sorprendida y dice, mira, en el primer cajón del salón tengo una foto pintada, es decir, sobre una fotografía, una pintura, que nos hizo un amigo, por una circunstancia se dejó aquella relación y guardé esa foto porque me lo recordaba. Y sí, es verdad, lo tengo. Cuando te dicen eso, ni movimiento de motriz involuntario, ni nada de nada. Hay que alguien me explique de verdad cómo dio esos datos tan concretos sin la persona estar echando cuenta de la sesión ni estar participando. ¿Cómo? ¿Cómo? Muy complicado, ¿no? Última pregunta, nos acercamos casi a los 50 minutos, que la hace eh, Natalia Fuentes Rojas, de 44 años, jefe de enfermería en Guadalajara, no sé si México o España, que me dice, me gustaría que me hablaras de la experiencia que hiciste en la universidad con la Ouija. Bueno, pues fue en el año 2022, creo, 2022, 2023, en el que una persona, un amigo, eh, vino a una sesión de Ouija. Yo estaba también como observador, simplemente. Y cuando acabó la sesión, él me dijo, oye, ¿esto se podría hacer en un laboratorio? ¿En un laboratorio cómo? Dice, controlado por laboratorio, por condiciones nuestras. Digo, sí, claro. Pues mira, venir tal día a tal sitio. Y fuimos, era un laboratorio de la universidad. Él lo tenía todo muy estudiado. Él sacó a el, reducir el movimiento de motriz involuntario y lo que hizo es que colocó unos contrapesos con sensores en las manos de todos los participantes, en la mano que iba a participar, con el fin que si había micromovimientos, los sensores captaban esos micromovimientos, la máquina lo iba a registrar. Yo, por mí encantado, oye, a mí, venga, vamos. Y empezó la sesión. Y sí es verdad que hubo movimientos del máster que daba picos como que el participante uno 2 3 4 o 5 uno de ellos estaba generando ese movimiento y por tanto, eh, bueno, era movimiento de motriz involuntario. Pero luego hubo una tanda de dos, tres preguntas en la que precisamente se hicieron preguntas y el máster se movía sin que hubiera
movimiento idiomotriz involuntario registrado por los sensores que tenían en los brazos. Él se quedó muy sorprendido. Él dijo que no sabía explicar eso y que la máquina no había fallado porque los sensores iban a diferentes aparatos y todos habían seguido funcionando con normalidad, excepto el que registraba los micromovimientos, que en ese momento era como si nada hubiera intervenido. Y él se quedó muy sorprendido y evidentemente a mí me sorprendió mucho más, porque ahí se demostraba que el movimiento idiomotriz involuntario no podía explicar todo lo que eran esas, bueno, pues esas explicaciones racionales científicas que se le quiere dar al movimiento de la Ouija. A mí me dejó muy, muy satisfecho aquel experimento. Yo lo reconozco. Te voy a poner un enlace para que puedas documentarte esto un poquito mejor. Eh, Te lo estoy poniendo. Y leo una última pregunta eh, que me la está haciendo. Vamos a ver, ya lo tengo aquí. Me la hace Sergio Morales Vázquez, de 27 años, entrenador personal, que me dice, ¿qué factores crees que influyen en las sesiones de Ouija? Bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Hay, hay desde, mm, desde personas que vienen con ganas de hablar con un familiar fallecido y creen encontrar o que van a encontrar en la Ouija respuestas, que puede que las encuentren, ojo. Personas que simplemente les mueve el que demostrar que aquello no tiene, bueno, que no va a moverse y por eso aprietan el máster para que no se mueva. Pues muchas veces se lo digo, trata un martillo, una puntilla y clava el máster al tablero y es mejor, ¿no? Personas que creen que es un ente paranormal, un familiar, el que se está manifestando, otros que creen que es el propio subconsciente. Luego intervienen también factores, ¿no? Si te vas a una casa presuntamente encantada, parece que estás más en contacto con esos gentes y que por tanto son ellos los que se están manifestando. Si lo haces en una casa donde ha ocurrido una tragedia. Bueno, la verdad es que hay un sinfín de factores que tienen un valor en esto, pero sobre todo a la hora de hacer una ouija hay que ir con la cabeza libre de prejuicios, eh, hay que ir con una sana curiosidad, sin miedo, pensando que va a vivir una experiencia que puede ser magnífica y en cualquier caso hacerse una idea más clara de lo que es la ouija, ¿no? Nunca ir con miedo, nunca ir con miedo eh, y siempre ir con ese espíritu de curiosidad, ¿no? Siempre ir con ese espíritu de tratar de encontrar respuestas, ¿no? No respuestas en el más allá, sino respuestas de lo que realmente puede suponer el practicar con una ouija y el tratar de dar rienda suelta a tu curiosidad, ¿no? Para unos será más espiritual, para otros más científico, para otros será un mero entretenimiento, pero lo cierto es que, bueno, ahí está una forma de contacto con el más allá o no, y lo cierto es que la tabla de la Ouija no deja a nadie indiferente, por tanto, bueno, pues uno debe seguir su propio camino, su propia curiosidad y esperar de alguna forma que el máster se manifieste sin que nadie lo mueva, ¿no? Entonces estaremos ante algo realmente extraño. Nunca vayáis con miedo a una sesión de Ouija. Acabamos, por tanto, este encuentro que hemos tenido hoy, que espero que os haya resultado grato, interesante. Las preguntas las ponéis vosotros, las respuestas las pongo yo. He respondido a lo que me habéis preguntado. Espero que haya satisfecho a todos. Ha sido muy científico todo, aunque también ha habido cabido para la hipótesis paranormal y sea como fuere, recordarlo. Nunca la hagáis con miedo. Siempre hacerlo libre de prejuicios y ir con sana curiosidad. No creáis que un espíritu os va a poseer, pero tampoco seáis irrespetuosos.
hay que experimentar, hay que ser curiosos. Si se tiene miedo no se hace, tampoco pasa nada. Y crearse uno su propia idea. Pero nunca hablar de oídas o ser negativo simplemente por lo que dicen. Siempre ampararos en vuestra propia experiencia. Muchas gracias.